según Primera de Juan 2, 3, 6. Amén. Y leímos nosotros la semana pasada, Primera de Juan 2, 1, 2. Entonces nos quedó el 3, el 4 y el 5 y hasta el 6. Amén. Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guardamos sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y hoy, ¿verdad? Vamos a ver, guardamos sus mandamientos. Amén. Hemos experimentado nosotros algunas veces las decepciones con nuestras amistades. Habla el Señor, ¿verdad? De que hemos llegado a conocer en el transcurso de nuestra vida a gente hermosa como amistad y gente que nos ha herido como amistad. Entonces habla el Señor, ¿verdad? De que en el transcurso de nuestras vidas ha habido gente que nos ha decepcionado como amistades, ¿verdad? Nosotros a veces nos ha tocado una amiga o un compañera, ¿verdad? De la escuela, que a lo mejor desde pequeños, ¿verdad? No ha sido una amistad real y que mientras más empezamos a conocer a esa persona, como que más nos decepcionamos de esa persona. A veces vemos, ¿verdad?, que no hay sinceridad en esas personas. Hemos aprendido a desconfiar de las amistades, ¿verdad? Muchas veces que conocemos. Dice, nosotros, ¿verdad?, conocemos a Jesús y sabemos que mientras más nos acercamos a Él, al conocimiento de Él, no optamos a errar, ¿verdad?, como antes, sino que cada vez que nos acercamos a Jesús, vemos que cada vez en Él hay perfección, hay misericordia, hay bondad, hay amor. Vemos, ¿verdad?, que las decepciones que vimos en muchas amistades, mientras más nos acercábamos, más nos heríamos. No es el caso con Jesús. Hay una diferencia. Más queremos conocer de Él cuando vamos conociendo su personalidad, su carácter y su amor. Descubrimos en ellas, ¿verdad?, muchas cosas que en verdad nos parecen para nosotros difíciles de entender. Siempre resulta agradable lo que descubrimos en otras amistades. En ocasiones que haya desconfianza, simplemente presentamos la oportunidad de salir de ellos y muchas veces erramos en ellos. Pero conocer a Dios, lejos de producir decepción en nosotros, asegura que podemos nosotros acercarnos sinceramente a Él como una amistad segura. Podemos decir que conocemos al Señor, si nosotros no conocemos sus mandamientos. Nos hace esa pregunta a nosotros. ¿Podemos nosotros llegar a conocer a Jesús si no conocemos su palabra, su voluntad? No. Nosotros, ¿verdad?, para conocer a alguien tenemos que entender su propósito. Si son sinceros, si son verdaderos. Nosotros, ¿verdad?, conforme nos vamos acercando, empezamos a entender el carácter de Cristo, la voluntad que quiere con nosotros. No quiere, ¿verdad?, como muchas personas, hay veces dicen, ¿verdad?, que lo que yo voy a recibir de esta persona me va a dar una amistad. Y empezamos a ver que en ellos no hay amistad. Pero no es así con Cristo. El Señor dice, ¿verdad?, que Él asegura que nosotros nos podemos acercar a Él, pero con unas indicaciones. No basta saber cosas acerca de Dios, sino que debemos demostrar con nuestra conducta que tenemos una comunión íntima con Él. Nosotros, ¿verdad?, al empezar a conocer a Cristo, tenemos que empezar a conocer su palabra. Yo, para conocer quién era esta persona que había muerto en esa cruz y por qué, era lo que me llevaba, ¿verdad?, a mí a leer la Escritura. Conocer el fin. ¿Por qué esta persona tuvo que morir en esa cruz? ¿Por qué tuvo que ser golpeado? ¿Cuáles eran sus circunstancias? ¿Cuál era su deseo? ¿Qué era lo que él podía, yo decía en mí, lo que él podía obtener? Porque estamos acostumbrados a obtener algo sin dar algo. Amén. Y yo decía, ¿verdad?, esta persona, ¿qué obtuvo al tener una muerte horrenda? Entonces yo necesitaba llegar a la palabra y empezar a leer. Y mientras que el Espíritu Santo me iba revelando quién era este Jesús, pude entender, yo, ¿verdad?, con claridad, el amor de Cristo para nosotros.
no había ventaja en él. Había promesas, había bendiciones de parte de Dios para nosotros. Entonces, obedeciendo a Dios en todo, esto es, dice, vamos a leer allá en Primera de Juan. En esto sabemos que nosotros le conocemos. Esta es la prueba. Si guardamos sus mandamientos, allí se muestra que tú conoces a Cristo o que le has llegado a conocer a Cristo. Conforme a mi obediencia a la voluntad de mi Dios, yo revelo que conozco a Dios. Yo no puedo, ¿verdad?, decir que conozco a Dios si yo no sé la voluntad de mi amistad con Dios. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿verdad?, que pasar mucho tiempo con esta persona para que podamos conocerla. Amén. Y entonces empiezas tú a conocer cómo es esta persona y cuáles son sus rasgos, cuál es su personalidad. Y empezamos a ver sus bondades, sus fortalezas. Empezamos a ver lo que les agrada, pero también vemos lo que les desagrada. Amén. Entonces, así mismo, ¿verdad? El Señor dice, y esto sabemos que nosotros le conocemos a Él, dice, si guardamos sus mandamientos. Hasta ahora nosotros hemos aprendido muchas verdades acerca de nuestro Dios por medio de su palabra. Y cómo esto, ¿verdad?, ha sido en nosotros para perfección o para perfeccionarnos. Él sabe todo de nosotros, lo que hacemos, lo que pensamos. Así que es hora de que nosotros también aprendamos a conocerle a Él, su carácter, lo que en verdad le agrada, lo que no le gusta. Que las indicaciones precisas que nuestro Dios nos da es a través de su palabra. Él se deja revelar, Él se deja conocer, nos muestra. Yo soy esta persona. Pero ¿cómo nosotros podemos mostrar que hemos llegado a tener una amistad con Dios? Cuando nosotros empezamos a practicar el mandamiento de Dios, las leyes del Señor, por ejemplo, nosotros estábamos acostumbradas a usar mucho el maquillaje, ¿verdad? Empezamos acostumbradas a vestir muy provocadoras. Y de repente, ya no hay maquillaje, pureza, ya hay una diferencia en nuestra forma de vestir. Y empieza a decir esa persona, ella conoce de Dios. Él conoce de Dios. Amén. Porque entonces estamos haciendo la voluntad y dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos a Él. Enseguida se mira quién conoce a Dios y quién no. Hay una diferencia. Hay santidad y no hay santidad. Por conforme están, ¿verdad? Muestran, dice, que le conocen a nuestro Dios. Según nosotros, porque han de ser atendidos los mandamientos divinos. ¿Por qué yo tengo que obedecer la palabra de Dios? Porque cuando cumplimos la voluntad de Dios, Él se alegra de nosotros. Y además de sus mandatos, por lo general, van acompañados de promesas y bendiciones. ¿Qué quiere decir? Que el Señor, ¿verdad?, sus mandamientos no son gravosos. Lo hace para ordenar nuestras vidas. Lo hace para adornar nuestras vidas. Lo hace para nuestro bienestar. Entonces quiere decir que el cumplir la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, además de reflejar a Dios, muestra en nosotros la misericordia de Dios. Pero si nosotros decimos que amamos a Dios, que conocemos a Dios, pero no llevamos los mandamientos, yo le conozco. Si no guarda sus mandamientos, ¿qué dice que es? Mentiroso. Y la verdad no está en él. Así lo dice claramente. El que dice que yo conozco, pero óigalo, no practica, no guarda los mandamientos, esa persona es mentirosa. Y dice que no hay verdad en él, no puede haber. Pero el que guarda su palabra, este es verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Podemos nosotros entender que no debemos nosotros dejar de obedecer la palabra de Dios. Los mandamientos de Dios no debe ser una obligación impuesta por un cierto compromiso. Lo que debemos de pensar o de meditar entre nosotros y nuestras acciones son las ordenanzas dictadas por el Señor, que es por amor. Cuando nosotros, ¿verdad?, a nuestros hijos les damos deberes a la casa. Hoy te toca sacudir la cama, trapear. Hoy te toca ir a por la tortilla. Hoy te toca sacar la basura. Y una vez les damos el mandato, ¿no? Eso lo vas a hacer.
pero no podemos estar con ellos tras la faja. Haces esto, haces aquello, haces lo otro. ¿Por qué? Porque esas personas, ¿verdad?, son maltratados. Y esas personas no hacen su labor con gusto, con gozo, sino que para ellos es gravoso. Pero si una persona, ¿verdad?, con ánimo pronto, va y dice, yo tengo este trabajo que hacer, voy y lo hago. Nadie me tiene que repetir esto, voy y lo hago. Nadie me tiene que decir aquello, yo voy y lo hago. Yo conozco cuál es. No siempre, siempre, porque ya es gravoso, ya es molestoso, ya es fastidioso que te estén dice continuamente. Haz esto, haz aquello, haz lo otro, y esto, es repetitivo. Es que yo tengo que dejar mis pinturas. Es que a mí me gusta esto. Es que a mí me gusta lo otro. Ya es gravoso. Amén. Ya es pesadumbre. Y todos los días el pastor, el ministro, el siervo, la sierva, todos los días la palabra, todos los días el Espíritu Santo, ya es gravoso. Ya se escucha pesado, ¿verdad? Solamente de decir, esto no lo hagas, no lo practiques, esto, aquello. No. Dice, ¿verdad?, que el amor al Señor debe de ser dispuesto. Debe de ser dispuesto con un corazón pronto. Los mandamientos de Dios por una obligación impuesta o por un cierto compromiso no debe ser. Lo que debe mediar entre nuestras acciones y las órdenes dictadas por el Señor debe ser el amor, en la cual han sido perfeccionadas nuestras vidas por el Espíritu Santo. El Consolador tuvo que obrar una transformación grande en nuestro ser antes de Cristo. Nuestro proceder era condicional. ¿Qué quiere decir? Que antes de llegar a Cristo sí éramos así. Éramos, ¿verdad?, que necesitábamos nosotros que se nos diera algo a cambio. Pero cuando nosotros, ¿verdad?, venimos a la palabra del Señor, no quiere decir que Dios me tenga que dar algo a cambio para que yo pueda obedecer al Señor. Amén. Sino que mi obediencia a Dios tiene que ser por amor dispuesto, sin recibir nada a cambio. Porque entonces nosotros ya no estamos obrando por amor. Ya estamos haciendo las cosas condicionalmente. Entonces ya estamos condicionando a Dios. Mucha gente, ¿verdad?, dice, yo conozco a Dios. No hay obediencia en los mandamientos. Muchas veces escuchamos también que dicen, ¿verdad?, si Dios me hace esto, yo hago aquello. Si Dios me responde aquí, yo voy a hacer aquello. Condicionamos a Dios. Y no es forma, ¿verdad?, porque Dios es Dios. Debemos entender, ¿verdad?, que el amor que Dios tuvo no lo hizo para condicionar al ser humano. Él no preguntó, ¿verdad?, a ver, ustedes van a amarme para que yo vaya y claven en la cruz. Él no condicionó. Él dijo, antes de que nosotros le amemos a Él nos amó primero. Entonces, ese mismo amor quiere el Señor, ¿verdad?, que nosotros practiquemos. De nada sirve decir que nosotros amamos a Dios si no practicamos sus mandamientos. Dice claramente también, si me siento a gusto con lo que Él pide, lo voy a practicar. Si me conviene, si cuento con ello, si obtengo algo. Dice claramente que esa obediencia no viene de Dios, que Él demanda de nosotros una misma actitud, la cual Él se dio en la cruz. Él dice, ¿verdad?, yo mostré el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo. Dice Juan que aquel que dice, yo amo al Señor, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, esa persona es mentirosa. Y no hay verdad en él, no está en él el Señor Jesús. Juan llama mentiroso a todas esas personas que profesan conocer a Dios, sin embargo, no se sujetan a los mandamientos establecidos por Él. Dice el apóstol, de nada sirve decir que tiene comunión con el Señor si no es obediente. La verdad no puede estar en Él, porque la verdad es obediencia. Amén. Amén. Dice aquel que conoce a Dios y asegura conocerle, sin embargo, en su conducta y su actitud lo niegan. No hay, dice, en él verdad, sino que demuestra que su proceder es mentiroso. Los hechos hablan más fuerte que las palabras, quiere decir. Que nosotros, para mostrar y decir que conocemos a Dios, tiene que ser primero en nuestros hechos
antes que en nuestra boca. Amén. Amén. La acción, ¿verdad? Tienen que hablar más que las palabras. Las acciones que nosotros tomamos en nuestro hogar, las acciones que nosotros tomamos en nuestro carácter, tiene que hacer un cambio de obediencia. Si uno dice, yo conozco a Dios, yo sirvo a Dios, pero en la casa hago desastre, en mi vida hago desastre, en mi vida personal hay desastre, no me sujeto en el Señor, entonces dice que yo estoy mintiendo y que en mí no hay verdad. Habla el Señor claramente que nosotros mostremos a Jesús en nuestros hechos primeramente y después en las palabras. Amén, gloria a Dios. Amén. Siguiendo las pisadas de Cristo, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Vamos a leerlo acá en el 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios, que dice, Sea perfeccionado. por esto sabemos que estamos en Él. Y dice el 6, El que dice que permanece en él. ¿qué debe hacer? Andar como él anduvo. Amén. Ya no voy por el camino, ¿verdad? Que yo pretendía que era bueno. Ahora yo voy por un camino distinto. Yo voy siguiendo unas pisadas. Soy seguidor de Cristo. Me distingue mis actos, mis hechos. Me distingue mis decisiones. Me distingue mi fe. Amén. Y dice, el Señor y Salvador de nuestras vidas, no obstante podemos separar nuestra vida de Él. Si nosotros nos conducimos en Él, debemos seguir sus pisadas como Él. Si afirmamos que Cristo es quien gobierna nuestro ser, entonces debemos de dejar que Él sea quien dirija a diario nuestro caminar y nuestra vida. Sea difícil, sea complicado, nada es fácil. Un cambio en nuestras vidas de fe no trae nada que sea fácil. ¿Por qué? Viene a apartar nuestras vidas para Él, a separar nuestras vidas para Él. Primera de Pedro 2, 21, 22. Pues para eso fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Amén, aleluya. Para que nosotros pudiéramos, si de algún modo guiarnos, siguiendo sus pisadas, debe de ser conforme a su palabra y conforme a lo que Él nos dejó. Sí, así debe ser la actitud del cristiano con sus pensamientos, palabras, acciones, revelar y dar grato honor a Dios en su vida. Testimonio sería la mayoría expresión de su amor al Padre Celestial. O sea que nuestro testimonio es lo que refleja que conocemos a Dios, no nuestras palabras. Mucha gente puede decir, yo conozco a Dios, yo conozco a Dios, yo conozco a Dios, pero no practicamos la obediencia. No practicamos con nuestra vida lo que la palabra dice. Si yo ando, ¿verdad?, siguiendo las pisadas de Cristo, entonces yo debo de andar como Cristo anduvo. Muchas veces decimos, es que no vamos a ser santos, no vamos a poder hacer esto, pero si nosotros nos guiamos de Él, lo vamos a lograr, porque no nos estamos guiando de un ser humano, de un hermano, de una hermana, de un pastor, de una pastora, no, nos estamos guiando las pisadas del Señor. Dice, no vas a seguir las pisadas de un ser humano, vas a seguir y obedecer las pisadas del Señor. Y dice claramente que el testimonio va a hablar y va a ser grato delante de los que están. Ahora nosotros, dice, cada vez que lleguemos a tomar decisiones en nuestras vidas, debemos pensar de una manera diferente. Antes de hablar, antes de caminar, antes de expresarnos, Cristo lo haría así. ¿Qué pensaría el Señor de esta situación? ¿Cómo me podría yo comportar en esta situación que estoy pasando? Amadas hermanas, nosotros vamos o pasamos a diario situaciones difíciles, empezando desde que nos levantamos. ¿Cómo nos estamos levantando? Hoy, ¿cuál sería la guía de mi Señor? Hoy, ¿a dónde el Señor me va a guiar? Hoy, ¿qué debo hablar de acuerdo al Señor? Hoy, ¿cuál va a ser mi expresión de acuerdo a nuestro Dios? De acuerdo a sus mandamientos. Y, Señor, cuida mi entrada y mi salida. Cuida mis pasos. Cuida mi lengua. Cuida mis ojos. Cuida mis oídos. ¿Por qué? Porque en todo eso está nuestro día.
Usted no sabe si a tal hora de la tarde usted ya está hablando mal de una persona. Usted no sabe si a las 12 del día sus pies ya le dirigieron a un lugar donde no debe estar. Usted no sabe si usted está prendiendo oído a algo malo. Usted no sabe, ¿verdad? Si sus pensamientos ya están en otra cosa. Por eso desde que oramos, decimos desde que nos levantamos, hoy Señor, haz tu voluntad en mí. Guíame conforme a lo que tú quieras. ¿Qué harías tú en mi lugar? Guárdame de la tentación. Guíame conforme a tus pisadas. Decisión de fe que hoy hemos aprendido. 1. Dios nos ha dado la forma para estar seguros de que le conocemos. ¿Cuál es? Su palabra. Amén. Jesucristo trazó un camino a seguir para evitarnos fallas al avanzar. Y decisión de fe para nosotros, los creyentes. Obedezcamos sobre todo la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida, sea cual sea. Ame a Dios con todo su corazón y permita que el amor divino sea perfeccionado en nosotros. Busquemos siempre el camino que Cristo transitó y andemos como Él anduvo. Amén. Amén. Esa es la enseñanza que hoy tuvimos, amadas hermanas. Así que no nos desanimemos. Sigamos nosotros perseverando en la palabra del Señor, en el estudio. Muchas veces, ¿verdad? Esta palabra viene para confrontarnos. Si nosotros decimos que amamos a Dios, debemos andar también como Él anduvo. Amén. Así vamos a decir nuestro salmo. Jehová Es mi pastor, Nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me dará por senda de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová